¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es viernes 26 de marzo de 2021, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Ourense encara la Semana Santa con buenos datos, 150 contagios y 18 ingresados. Desde el lunes, solo Beade se mantiene con máximas restricciones. La Diputación aprueba una modificación de crédito de 20,6 millones de euros para la recuperación económica de los concellos. Ayer fallecía Vidal Souto, uno de los grandes artistas ourensanos de todos los tiempos. Comenzamos. Los hospitales ourensanos llegaron a picos del 80% de ocupación en la tercera ola. A principios de febrero, 1 de cada 4 ingresados en centros sanitarios ourensanos era un paciente con coronavirus. La presión sobre los centros hospitalarios ourensanos llegó a ser muy alta, aunque el registro de hospitalizados demuestra que nunca se llegó a rozar el colapso, ya que de las 1.085 camas que llegaron a estar abiertas en el momento más duro, el pico máximo de ocupación fue de 857. La situación fue crítica, pero no llegó al límite, ya que en esta ocasión no se llegó a utilizar camas para hospitalización COVID en el Santa María Nay o en el Hospital de Piñor, ni se produjeron traslados a otras áreas sanitarias, algo que sí se había aplicado en la segunda ola. El área sanitaria ourensana fue capaz de evitar el colapso en todo momento, al tiempo que siguió manteniendo la atención al resto de patologías, ya que rondó en las semanas más duras entre 600 y 700 ingresados por otras casuísticas. En la primera ola los hospitales se centraron casi en exclusiva a atender a los pacientes infectados por coronavirus, mientras que en la segunda y la tercera la atención compaginó la actividad ordinaria con la derivada de la pandemia, lo cual originó una gran presión para los profesionales, pero que gracias a su buena labor no llegó a colapsar. El pico máximo de ocupación llegó a darse el 3 de febrero, cuando 857 camas estaban ocupadas sobre 1.065 disponibles, superando el 80% de ocupación de los recursos. Fue la cifra más alta, si bien durante la segunda y la tercera ola siempre osciló entre el 70 y el 80%. La provincia de Ourense es la segunda de España con menos ocupación en UCI. Solo Lugo presenta un porcentaje menor, según los datos del Ministerio de Sanidad. La provincia presenta el segundo porcentaje más bajo de ocupación COVID en unidades de críticos de toda España, con un 2,4% según los datos del Ministerio de Sanidad. Solo Lugo presenta un porcentaje menor, con un 2,1% de pacientes positivos hospitalizados en cuidados intensivos. Cuenca, con un 2,4%, empata con Ourense en la baja presión asistencial de enfermos COVID críticos. Los principales indicadores epidemiológicos dan cuenta de la situación favorable en Ourense. La incidencia acumulada se sitúa en 52,3 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días y en 27 a 14 días. La tasa de positividad, por su parte, se mantiene entre las más reducidas de toda España, con un 1,8% de positivos del total de pruebas diagnósticas realizadas. Solo se encuentra por detrás de Albacete, que presenta el menor porcentaje del país, con un 1,3%, y de Lugo, la segunda, con un 1,5%. En cuanto al porcentaje de trazabilidad de los casos, el origen de los mismos, la provincia aumentó el porcentaje respecto a semanas anteriores, con un 77,1% sobre el total de nuevos positivos. Ourense no se aparta de la buena línea, reduce casos e ingresos en otra jornada positiva. Hay ahora 150 contagiados, con 16 pacientes en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. La provincia se despertó hoy con un nuevo mapa de restricciones, pero el área sanitaria de Ourense, Verín o Barco se mantiene en la buena línea. Los principales indicadores de la incidencia del virus ofrecidos esta mañana por el Sergas confirman otra jornada de evolución positiva en casos activos, ingresados y contagios diarios. En cuanto a los casos, siguen a la baja. En las últimas 24 horas, la cifra total se redujo en 6 para quedarse en 150, el número más bajo desde que se llegó al pico de la tercera ola y consolidar así su puesto como área sanitaria de Galicia de referencia en este apartado. Datos acompañados de una relajación en la presión hospitalaria. Hay 4 ingresados por COVID menos que ayer en los centros ourensanos. Actualmente permanecen 16 pacientes en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. Tanto el Hospital de Verín como el de Obarco siguen libres de COVID. Durante la jornada se detectaron 5 nuevos positivos a través de las 603 pruebas PCR que se practicaron en la provincia, una cifra mayor que la alcanzada en las últimas jornadas. Por el contrario, 10 personas superaron la enfermedad en las últimas 24 horas y recibieron el alta médica. Además, no hubo que lamentar fallecidos por COVID en Ourense esta pasada jornada. La cifra total desde que comenzó la pandemia se mantiene en 413 víctimas.
A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 2.403. Deles 900 son da área da Coruña, 177 da de Lugo, 150 da de Ourense, 215 da de Pontevedra, 515 da de Vigo, 270 da de Santiago e 176 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 36 están en unidades de cuidados intensivos, 178 en unidades de hospitalización e 2.189 nos seus domicilios. Polo de agora en Galicia hai un total de 111.628 persoas curadas, registrándose 2.331 falecementos. O número de doses de vacina contra a COVID administradas é de 432.406. La Guardia Civil detuvo a 6 personas por un delito de robo con violencia e intimidación en una vivienda de Pereiro de Aguiar y como presuntos autores de tenencia ilícita de armas. Los hechos ocurrieron el día 20 de septiembre de 2020 en un domicilio en Pereiro de Aguiar, donde 6 encapuchados asaltaron en el exterior de la vivienda a la propietaria, obligándola a entrar y tras amenazarla se apoderaron de 8.600 euros en efectivo, joyas y un ordenador, ascendiendo a 15.000 euros el total de lo sustraído. La Guardia Civil inició una investigación que da como resultado la detención de 6 personas implicadas en el robo. Tras realizar las detenciones se realizaron registros domiciliarios en las localidades de Ourense, Pereiro de Aguiar, Maceda y Paderne de Allariz, donde se incautaron 3 armas largas y 2 armas cortas. Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ourense detuvieron a un hombre presuntamente autor de un delito de homicidio en grado de tentativa en la calle Bernardo González Cachamuiña. 8 jóvenes se desplazaron desde Francia y Madrid para comprar hachís en Ourense. En el momento de la compra y por discrepancias en el precio de la droga, el vendedor asestó una puñalada en el cuello a uno de los compradores, que se encuentra muy grave en el Chúo. La policía acusa al agresor de homicidio en grado de tentativa y tráfico de drogas. Tras declarar en los juzgados, quedó en libertad. O Pleno da Deputación de Ourense aprobou hoxe unha modificación de crédito que permite destinar fondos á cooperación cos concellos cara á recuperación económica, máis de 20,6 millóns para a reactivación da provincia. O pleno ordinario da Deputación de Ourense correspondente ao mes de marzo celebrado por vía telemática aprobou hoxe destinar á provincia máis de 20 millóns de euros. Unha inxección económica que terá nos concellos os principais destinatarios para a reactivación económica na etapa post-COVID. No expediente de modificación de créditos, a maior cantidade vai destinada á cooperación cos municipios. Ao redor de 8,5 millóns de euros que teñen como beneficiarios a 76 concellos, máis a entidade local menor de Verán, para desenvolver proxectos en infraestructuras viarias, deportivas ou culturais, áreas empresariais, emprego no rural, servizos a dependentes e maiores, eficiencia enerxética ou iniciativas na prevención de incendios forestais, entre outros. Neste ámbito de cooperación tamén se destinan outros 300.000 euros para 6 mancomunidades de concellos. Por outra banda, a Corporación Provincial tamén deu o visto bo a unha adenda do convenio coa Xunta de Galicia en materia de emerxencias e prevención de incendios, cunha chega de 224.000 euros que implica a creación de 2 novos grupos de emerxencias supramunicipais na provincia, a Veiga e Maceda, pechando así o mapa provincial de emerxencias cun total de 8 grupos e o Servizo Supramunicipal de Terras de Celanova. A Deputación contribuirá co financiamento dos GES con 1.062.000 euros. Tamén aprobou o Pleno unha ampliación do prazo de inscrición nos programas de cooperación cos concellos para a limpeza das marxes viarias, mocidade e empregabilidade. A adhesión da Deputación á Asociación Urbs Regia e o seu proxecto de itinerario cultural europeo Orígenes de Europa. Instar o Goberno Central a axilizar as obras de reparación e reapertura do túnel de Folgoso da autovía A52 é unha moción relativa á loita contra as especies invasoras no territorio ourensán. A pesares de que unha demanda que hai xa tempo as familias xa veñen trasladando, o Concello non vai reforzar as actividades nos centros cívicos destinadas á conciliación nesta Semana Santa. Por primeira vez desde a entrada en funcionamento da rede de centros cívicos municipais, o Concello non presenta ningunha alternativa para os rapaces e rapazas nestas vacacións, a maiores das que xa se desenvolven durante o resto do curso. Moitas familias quedan sen a posibilidade que outros anos os centros cívicos lles daba de poder conciliar a vida familiar e a laboral. Coas vacacións de Semana Santa que hoxe comenzan para os escolares, a maioría de pais e nais teñen que facer encaixe de bolillos para atopar o mellor xeito de conciliar.
Ata o de agora, o Concello incrementaba cada ano o número de prazas para nenos e nenas durante as mañás, pero este ano non vai ser así. Nos 5 centros cívicos mantense a actividade que se estaba a desenvolver e a que solamente poden acudir 4 nenos polas restriccións. Son moitas as críticas, porque se ben é certo que os grupos non poden ser de máis de 4, en todos os centros hai aulas baleiras que agora mesmo se poderían empregar para desdoblar grupos e, alo menos, organizar 3 ou 4 separados, co que a oferta aumentaría considerablemente. Unha demostración máis da falla de interese por parte do Concello á hora de atender as necesidades reais das familias. E onte falecía Vidal Souto, un dos grandes artistas ourensáns de todos os tempos. Ourense perde a un dos nosos e un dos grandes, Vidal Souto. A nivel artístico, lo que siempre más me impactó y me llamó la atención de Vidal Souto fue su autenticidad, su necesidad de ser único, de no tener que medirse, independientemente de que Ourense sea una cuna de artistas y de que él haya vivido una generación de explosión artística y de herencia de los artistiñas, porque cuando uno surge de nuevo en algo, se estrena, pero ellos tenían que además seguir demostrando, ¿no?, que eran grandes artistas, y lo demostró con técnicas diferentes, con experiencias diferentes. Creo que Vidal fue un gran experimentador, un gran investigador del propio arte y un autodidacta con las letras mayúsculas. Hoxe perdemos, dende o eido cultural, perdemos a un grandísimo creador, a un grandísimo artista, posiblemente dos máis grandes dos que están hoxe vivos entre nós, e perdemos tamén unha gran persoa, porque Vidal Souto, ademais de ser un xenial creador, era unha persona entrañable, era unha persona sinxela, era unha persona moi singular, e tamén perdemos a esa persoa, por desgracia, é dicir, non só se vai o artista, sino que tamén se vai o ser humano, non? Vidal Souto bebeu daquela Atenas de Galicia que hoxe semella tan lonxe, chegou despois dos artistiñas e compartiu, aprendeu e, sobre todo, experimentou. Con el Ourense abría as fiestras de par en par. Un soplo de libertad, un soplo que fue un vendaval en los años 70, de un hombre que sintió la vocación un poco pronto y un poco tardío al mismo tiempo, pero que él se sumó a la ola de los artistiñas y estuvo pululando entre ellos, como le pasó a Alessandro, con el que llegaron a tener unos lazos de amistad profundos. Ayer mismo me enteraba de su muerte, como todos, y también me enteraba de cómo Alessandro lloraba al recordarlo. Un hombre que está en la proximidad de Acisclo y en la proximidad de Quesada, y con Quesada se pone a pintar, y con Alessandro, por los murales de la cárcel, que son prácticamente de las primeras grandes obras. La relación de los artistiñas y de ellos, que para mí también son artistiñas, porque sin querer, aunque era un cambio generacional entre ellos, hubo una amistad muy grande, ¿no? Aunque hablamos de los artistiñas y son pues Quesada, Cisclo, Virgilio, José Luis de Dios, inmediatamente viene Alessandro, Vidal Souto, y aunque había una diferencia generacional de edad, había una vinculación artística estupenda, una admiración entre ellos. Entonces, la vinculación de ellos con el museo fue siempre muy grande. Ellos han sentido el museo siempre como su casa. Y bueno, ellos tenían experiencias colectivas, hablar con uno era casi hablar con los demás, y el respeto que se tenían unos a otros era fantástico, independientemente que después ellos como amigos pues tuvieran sus cosas, pero la admiración que se recibía en el museo de ellos cada vez que trabajábamos con ellos era, vamos, de 10. Pois posiblemente non estexa o suficientemente valorado, porque ele era un home pois moi de vivir o seu aire, de vivir, non estar moi vencellado, digamos, que os círculos intelectuais, os círculos de pensamento ou de debate, pero é un home que dende logo co tempo, é dicir, ao final o tempo é o que nos vai ir dando o poso e o peso de cada un, era un home inesquecible para entender a creatividade en Ourense non se entendería sin Vidal Souto, eso estou seguro.
En 2003, o Centro Cultural Marcos Valcárcel pechaba o ano cunha exposición como non se recorda outra. Nos aquí empezamos no ano 2000, esa é unha exposición que se fixo no 2003, nos procuramos pechar o ano, cada ano, cunha exposición singular. Ese ano, 2003, pechamos cunha exposición de Vidal Souto, e foi tal, eu lembro perfectamente como se fose hoxe, a presencia de xente na sala de exposicións que non se daba entrado, é dicir, estaba tan petado, se me permitides a expresión, que non se podía entrar, e el de feito chegou, baixou as dúas primeiras escaleiras que hai entrando por a rúa do Padre Feijóo, dos xardines do Padre Feijóo, saudou a 3 autoridades e marchou, e xa non deu entrado máis. E a verdade é que foi, bueno, a nós tamén nos serviu, foi un boom para que xente coñecera o Centro Cultural e tamén para os ourensáns coñecer a obra de Vidal Souto, aínda que, bueno, el xa era sobradamente coñecido, non? 10 anos despois, regresou ao mesmo espazo, esta vez con 2 amigos, Alexandro e Lamazares. Con aquelas lembranzas, desexámoslle boa viaxe, saúde e terra, mestre. El escritor y periodista Fermín Bocos protagonizó una nueva edición del Foro La Región, celebrado de forma telemática. La conferencia se centró en su último libro, Algo va mal, donde aborda las relaciones entre el sector político y el mediático. Fermín Bocos, periodista de raíces cántabras y con una larga trayectoria profesional a sus espaldas, fue el protagonista de una nueva edición del Foro La Región. Ocupó puestos de responsabilidad en COPE, Radio Televisión Española y la CNN. Su intervención pivotó entre su más reciente obra, Algo va mal, y la reflexión a raíz de la historia y la actualidad política. Que es un libro, como tú anticipabas, Fernando, en el que se habla del poder, de la política, de los medios, de la corrupción y de las relaciones entre el poder y los medios. Relaciones que no siempre son santas, unas veces por exceso de contigüidad entre los medios y el poder político, lo cual determina que el resultado es más propaganda que información, o en otras ocasiones por exceso de animosidad, de animadversión entre los medios y el poder político, lo cual también degenera, a mi juicio, en lo que es una enfermedad del periodismo. Es la pretensión de que desde los periódicos, desde los medios, desde las televisiones, se puede quitar y poner gobiernos. La novela recrea un mundo subterráneo que sus personajes daban por desaparecido. Es una distopía que pretende mostrar que a veces al poder le preocupa más la tinta que la sangre. Los medios de comunicación que administran y también instilan y destilan los miedos de la sociedad. En este caso, el famoso episodio de las armas de destrucción masiva, que luego se descubrió que nunca habían existido, por lo menos en esa etapa en Irak. Ese era un miedo que en Occidente llegó incluso a tomar medidas de defensa. En el caso español, recordaréis que, por ejemplo, España tenía la de Turquía con Irak. Todavía la tiene y estamos, fijaros, pues si fue en el año 2003, 18 años después, todavía está allí. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una zona muy inestable y porque España tiene, lógicamente, que asumir sus compromisos con la OTAN. Es un país que forma parte de la OTAN y en el conjunto de esas obligaciones está ese elemento de defensa respecto de la frontera de Turquía con Irak. Vanessa Peña, Beauty Lab y Digital Go ganan los premios AGE 2020. El jurado de los premios AGE también otorgó el galardón al Compromiso Social 2020 al Banco de Alimentos de Ourense. Vanessa Peña y Jessica Osorio recibieron el premio a Mejor Joven Empresario 2020 de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense por su proyecto de emprendimiento Vanessa Peña Beauty Lab. El jurado destacó el trabajo duro de las dos empresarias y la apuesta por la innovación en un sector tan ligado a la tradición como es el de la estética. Por otro lado, el premio a Mejor Iniciativa Emprendedora 2020 fue para la agencia de marketing digital e informática Digital Go, impulsada por Pablo Lorenzo San Martín. Ambos premios se entregaron en el marco de la gala de los 9º premios AGE Ourense, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Tecnópole. El jurado de los premios también otorgó un galardón al Compromiso Social 2020 al Banco de Alimentos de Ourense. Por último, se galardonó a otras 4 empresas con el premio Mentor, un reconocimiento al espíritu altruista y constructivo de estas organizaciones.
Cada una en su ámbito, estas llevaron a cabo iniciativas durante la cuarentena para proteger y ayudar a la población de mayor riesgo, como reparto a domicilio de menús o viajes gratuitos para el personal sanitario. Las 4 empresas fueron el Grupo Cuevas, la Asociación de Taxis de Ourense, el Servicio de Mensajería Alebre Mensaxeira y el Catering Cálidus y Gallego. La nueva presidenta de AGE, Nuria Iglesias, aprovechó este acto para dar su primer discurso público tras tomar el cargo. Soy Nuria y además de una joven ourensana enamorada de su tierra, formo parte de una generación a la que ya podemos llamar los sobrevivientes. Sí, me habéis escuchado bien, sobrevivientes. Algunos nos estrenábamos en la universidad y otros recién nos habíamos graduado cuando en 2008 la palabra crisis se instauró en nuestras vidas. Vivimos momentos complicados, sentimos que todo se tambaleaba y nuestro futuro se había teñido de gris. No obstante, lejos de venirnos abajo, nos alzamos para crear nuestras propias empresas. Es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos con Jorge Ron y el deporte. Que pasen un buen fin de semana. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Bienvenidos al Tiempo del Deporte, a las puertas de un fin de semana que se presenta realmente apasionante. Por ejemplo, en baloncesto, mañana en directo en esta casa en Teremiño, a las 7 de la tarde juega el COP, visita la cancha del Murcia. El Club Ourense Baloncesto visita al Murcia en el primer desplazamiento de la segunda fase de una liga todavía imprevisible. Viaje interminable en autobús para afrontar un partido muy exigente. El ex covista Diego Capelán y el ex del Breogán Strahinja Gavrilovic son dos de las referencias de un Murcia a menos con el paso de las jornadas, pero con mucha calidad y experiencia para pelear por la permanencia. Una victoria en Murcia metería de lleno al COP en la pelea por el liderato del grupo. La cita con el básquet es mañana a las 7 de la tarde en directo en Telemiño. Y en fútbol no va más, con la tercera división. 3 de los 4 ourensanos están jugando la permanencia matemática ya en esta primera fase. Ourense Club de Fútbol, Centro de Deportes Barco y Unión Deportivo Ourense, por ese orden de momento en la clasificación. La tercera división baja este domingo el telón de la primera fase y lo hace con 3 de los 4 equipos ourensanos peleando por salir del descenso. El Ourense Club de Fútbol recibe al Rápido de Bouzas en el Estadio do Couto. Ganar le vale para certificar la permanencia. El Centro de Deportes Barco visita Latios, necesita ganar y esperar resultados. Lo mismo que la Unión Deportiva Ourense en Aestrada, pero en su caso la carambola tiene que ser todavía mayor. 90 minutos apasionantes que darán paso a una segunda fase ilusionante o temible, según donde caigan los nuestros. Además, en tercera división, el líder, el Arenteiro, juega con el Ribadumia a las 5 de la tarde en Espiñedo. Y también en fútbol sala comienza la segunda fase, partidos muy exigentes para Envialia y Ciudad de las Burgas. Arranca la segunda fase de la temporada en la primera femenina y lo hace con 2 representantes ourensanos en grupos distintos. Por arriba el Envialia. Las de Morenín intentarán subir nota en la Copa porque en la Liga el lastre de la primera fase las deja casi sin opciones. En la primera jornada reciben al campeón de Liga, al Burela. Será mañana a las 5 de la tarde en Os Remedios. La atención la centrará de aquí en adelante el Ciudad de las Burgas. Lo suyo es bastante más importante y también complicado. En juego está la permanencia y para lograrla tiene 10 partidos y la obligación de dejar por debajo a 4 equipos. Por ahora ya hay 2 y el trabajo empieza este sábado en Alicante a las 6 de la tarde. Y antes de terminar, recordarle que también este fin de semana comienza la preferente. Domingo, 5 de la tarde, los 3 partidos. En este caso, en Belle y en Arnoya y en Luintra. Elijan lo que prefieran del Polideportivo Ourensano. Y nosotros se lo contamos también aquí el lunes en Más Deporte y en Noticias Ourense. Que pasen buen fin de semana. Adiós. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro.
Hoy, jornada nubosa o cubierta con lluvias y chubascos débiles y dispersos. Disminución gradual de la nubosidad durante la tarde y noche, hasta quedar poco nuboso o despejado, excepto en zonas de montaña. El sábado se refuerza la influencia anticiclónica sobre Galicia, con altas presiones localizadas al norte de la comunidad. Así comenzaremos la jornada con bancos de niebla en el interior, que darán paso a cielos poco nubosos o despejados. Galicia estará durante el domingo bajo influencia anticiclónica. Con esta situación se esperan bancos de niebla aislados en zonas del interior, que darán paso a cielos despejados. Las temperaturas experimentarán un ascenso más acusado en las máximas. En la provincia, el sábado poco nuboso o despejado, salvo de madrugada, cuando habrá intervalos nubosos de nubes bajas en zonas de montaña, sin que se descarten brumas y bancos de niebla matinales.